un parietal del lado izquierdo. Recibe el nombre de parietales porque, según la literatura médica, pues conforma gran parte de la pared superior y lateral de la porción del neurocráneo. Ok, entonces podemos observar que está en relación anterior al hueso frontal, dividiéndolo por la sutura coronal. Luego tenemos una sutura sagital, muy dentada, de hecho pueden ver que está muy con muchos dientes. Igual si quieres hacer zoom o lo que sea necesario, adelante. Y esa sutura entonces me va a interrelacionar un parietal de un lado con el del otro lado. Ok, ¿qué más podemos observar de este parietal? Las caras. Tenemos una cara exocraneal o ¿cómo se llama? Convexa, convexa, y por lo tanto esta es una cóncava o una cara interna o endocraneal. Ok, acá lo podemos revisar otra vez. Miren que esta cara externa es muy redondita. De hecho, acá tenemos una protuberancia parietal que se llama así. Es el sitio de osificación primaria de este hueso. Y en la cara interna podemos notar más datos o más características. Podemos ver estos canales vasculares, sitios de impresión de la arteria meningea media, importante rama de la arteria maxilar interna. Luego, si me quedo acá en la sutura sagital, pero al lado de ella, y sobre todo en la región del vértex, o en la zona más elevada de este hueso, observamos estas pequeñas granulaciones, las granulaciones de Pacchioni. ¿Me están llamando? Ahí está. Granulaciones de Pacchioni, sitios en donde, o espacios subaracnoideos, en donde circula el líquido cefalorraquídeo. Luego, tal vez acá no se ve muy bien en este modelo, pero acá tengo un agujero y aquí deberé tener otro agujero. Sitio también importante de un punto de referencia anatómico, el óvelo, ¿no? Que es otro sitio de puntos craniométricos. Este punto es muy importante, o este agujero, porque de ahí sale o emerge la vena emisaria de Santorini, que es una vena que me permite la buena irrigación de la piel cabelluda con la porción interna de este hueso. ¿Qué más podemos decir? Ya por último, 4 bordes. Tengo un borde superior que se articula con el otro parietal. Tengo un borde, vamos a ponerlo así. Chequen, esto es posterior. Ya lo hemos revisado antes, ¿no? Porque, ahí espérenme. Esto termina como en una punta. Esta es la porción posterior. Aquí se articula con el occipital. Mientras en la porción anterior se ve de una manera como de un arco, como una cúpula. Aquí se articula con el frontal. Ok, por tanto entonces, borde superior se articula con el otro parietal. Borde anterior se articula con el frontal. Borde posterior con el occipital. Borde inferior con el hueso temporal. ¿Va? Creo que ya con eso. Hubo una pequeña interrupción. Ok, entonces ¿qué decíamos? Tenemos el hueso parietal, bueno, los huesos parietales. Y miren desde aquí ya cómo podemos ir notando las características que mencionamos hace rato. Por ejemplo, podemos observar que este es el parietal del lado derecho. Yo puedo darme cuenta según los bordes que tengo. Por ejemplo, esto es anterior. Miren cómo está este borde. Está muy recto. Luego este es el borde inferior. Miren cómo se ve como en cuchillo. Se ve como en una disposición de escama, menciona, ¿no? Vamos a verlo ahorita porque se va a articular con la escama del hueso temporal. Luego tenemos este borde, que ahora este es el borde posterior. Ahora vamos a ver por qué. Este es el borde superior. Veamos entonces cómo estos bordes se articulan entre sí. Borde superior con borde superior. Ahí lo tenemos. Miren entonces esta sutura interparietal o sagital, en donde nos va a ayudar a dividir, pues obviamente la cabeza ósea en un lado izquierdo y un lado derecho. Ahora miren, si lo podemos ver desde acá, es lo que les digo, pico. ¿Sale? Dejen agarro el occipital para que lo vean. Y ahí está. Pico. Ahí. En lugar de que me ayuden, ahí lo tenemos. Miren entonces cómo está esta articulación a nivel de la porción posterior y en el ángulo posterior superior de los parietales. Aquí tenemos entonces el punto de
lambda. Y bueno, recuerden que la sutura se llama sutura lambdoidea. Sitio muy común a veces, bueno, ya cuando veamos el hueso occipital, por aquí hay unos huesos intersuturales o wormianos, o también llamados sesamoideos o huesos extra, pues. Miren la diferencia, chequen esto, voy a quitar el occipital, miren cómo acaba ahí en punta, pero si yo lo volteo en relación, miren acá, ¿no? Tengo otra vez, perdón que sea tan repetitivo, borde superior con borde superior. Y ahora borde inferior y aquí va el temporal. Pero en la parte anterior, miren cómo se ve de distinto. Ahí está. Miren cómo se ve aquí, como una cúpula, pero en la parte posterior se ve como un pico. Por eso les digo, dejen de pensar como adultos y podemos hacer esto entonces, ¿no? Podemos hacer esto. Ahí está, articulado. Ya vamos poquito a poquito formando la cabeza ósea, ¿sale? Y bueno, específicamente la porción del neurocráneo. Recordando que el neurocráneo, pues no solamente la porción de la calota o de la bóveda, sino también la base que después vamos a analizar. Ok, creo que sería todo de este mini estudio de estos huesos del cráneo. Poco a poco vamos a ir formando más. Pues continuando con nuestro estudio de osteología, a ver, veamos un recordatorio. Hueso frontal, un hueso impar, medial, anterior, superior de la cabeza ósea. Importante hueso, les he dicho, como de transición entre la porción del neurocráneo y el viscerocráneo. Bueno, nada más para recordar. Recuerden que en anatomía es repetición, repetición. Cara anterior, cara posterior. Recordemos que esta cara posterior tiene una porción así, horizontal, que son estas láminas que me van a ayudar a formar la fosa craneal anterior, con sus eminencias mamilares y sus impresiones digitales. Recordemos que en la cara, ahí está grabando, sí, ahí está. Recordemos que en esta cara posterior, pero en la línea media, encontramos la escotadura etmoidal del hueso frontal. Muy bien, ¿qué otra cara? Cara orbitaria. Recordemos que tenemos aquí dos fositas. La fosita troclear, sitio para la galea de reflexión del tendón del músculo oblicuo superior o el oblicuo mayor. Y acá tenemos la fosita lagrimal, sitio de ubicación o de alojamiento de la glándula del mismo nombre. También ya habíamos dicho que tenemos aquí una cresta lateral del frontal, una carilla temporal del hueso frontal, una cresta frontal, ahí está, que se va a continuar con el surco del seno longitudinal superior. Ok, creo que es lo más importante. Un borde póstero superior o borde parietal, un borde esfenoidal y un borde, acá lo tenemos, un borde orbitario, ¿sale? Escotadura o agujero supraorbitario, sutura metópica en caso de que esté, glabela o eminencia o prominencia frontal media, prominencias frontales o eminencias frontales laterales, arcos superciliares o arcos ciliares. Creo que es todo. ¿Qué más? Apófisis malar o apófisis cigomática del hueso temporal. Y esta, aunque no se observa como tal, pero esta es una apófisis cigomática del hueso frontal. Ok, ahora, veamos esto. Aquí tenemos este hueso, ¿no? Y dejémoslo ahí. Y ahora, vamos a ver. Ahora, continuando con el estudio de un hueso par o huesos pares del neurocráneo. Y ya nos echamos el frontal, aquí lo tenemos, vean, bueno, hay que seguir destacando más cosas. Por ejemplo, aquí podemos ver a esta sutura coronal que me va a dividir obviamente en una parte anterior y una parte posterior al cráneo. Vean que no está en la línea media, vean que está ligeramente hacia anterior, no me divide a la calota en dos mitades exactas. Por la parte posterior, entonces tenemos ubicados a los huesos parietales, llamados así o vienen de la palabra paries o parias, algo así, que significa pared. Y como lo había mencionado en clase, miren que este parietal va a colaborar a la formación de la porción superior, posterior y lateral de esta esfera que denominamos neurocráneo. Muy bien, este hueso podemos ver que está arriba del temporal, detrás del frontal o posterior al frontal y anterior al occipital.
La literatura marca que tiene una forma o que es un hueso bastante regular, tiene una forma típicamente cuadrilátera y en consecuencia pues presenta dos caras. Están viendo aquí la cara externa o lateral o convexa, mírenla, muy redondita, y en la cara interna o endocraneal o cóncava, donde ahorita vamos a destacar más detalles. Ok, volvemos a la cara externa o lateral o exocraneal, también llamada, porque podemos ver entonces dos caras, anterior y, exocraneal o lateral y la interna o endocraneal. Y tenemos en consecuencia cuatro bordes. Un borde superior, miren sus características, siempre les digo que piensen como niños, vean ahí que pico va con pico, bola va con bola, agujero con agujero, cositas así, ¿no? Recuerden que la anatomía, por eso a veces se puede hacer un poquito más llevadera, ¿no? Por todas estas, ¿cómo llamarlo? Estas concordancias anatómicas que podemos mencionar. Entonces, borde superior se articula con el hueso parietal contralateral o del otro lado. Luego tengo este borde posterior que se articula con el occipital. Tengo un borde inferior, algunos también lo denominan borde lateral, que se va a articular a manera de una escama. Después veremos los tipos de articulaciones con el hueso temporal y finalmente con la porción anterior que se articula con el borde posterior, el hueso frontal. Ok, ¿qué más podemos destacar? Que en esta cara exocraneal, otra vez la voy a aislar, esta cara exocraneal o externa es muy convexa y se dice que en el centro, o más o menos por esta zona, se va a observar una eminencia muy redondita, que ya se las dije, es la eminencia parietal, sitio de osificación primaria de este hueso. Es mucho más acentuada en el niño que en el adulto. Se dice que en las mujeres es un poco menos convexa. En el hombre se dice que es, pues sí, más redondita. Bueno, este tipo de diferencias anatómicas según el sexo. Ok, quiero que noten, tal vez en el modelo no se ve correctamente, pero aquí podemos observar que tenemos dos líneas, las famosas líneas temporales. Recordando que estamos en el hueso parietal, no olviden que se llaman líneas temporales. Estas son muy importantes porque la inferior, esta línea voy a acercar un poquito más, esta línea inferior va a prestar inserción al músculo temporal, mientras que la línea superior o línea temporal superior va a prestar inserción a la aponeurosis o a la fascia de este mismo músculo. Ok. ¿Qué más podemos destacar? ¿Qué más? No lo sé, yo creo que nos podemos ir. Miren, chequen acá. Borde superior, borde anterior, borde lateral inferior y borde occipital. Me voy a acercar lateralmente a la línea media, sobre todo más cercano hacia posterior. Miren, acá tengo este agujerito, que si yo coloco el otro parietal, vamos a observar un punto craniométrico, el famoso óvelo. Recordando puntos craniométricos, por ejemplo, si nos vamos a esta región, tengo a brecma, sitio de unión entre la sutura coronal y la sagital. Ya les dije aquí óvelo, entre agujero parietal y agujero parietal. Luego por aquí, y cuidado con esta zona, sitio más débil de la cabeza ósea, este punto, pterion, con P, pterion, ¿no? Se escribe, pero se pronuncia terion. Luego si me voy en la parte, lástima que no puedo marcar, pero aquí está, terion, ahí voy. Por aquí el terion. Me voy para posterior, ahora me voy con el sitio de articulación entre temporal, parietal y occipital, acá. Tengo entonces el asterion. Luego si me voy por acá, chequen, sitio de articulación entre occipital y parietales. Esto se llama lambda. Vamos con el otro lado si quieren. Tenemos acá otra vez punto posterior. Aquí tenemos esta cosa que se llama apófisis mastoides.
Por lo tanto, esto es asterion. Me voy para adelante. De nuevo, punto más débil de la cabeza ósea, terion. Me voy para arriba y completamos, ¿no? Otra vez por acá. ¿Qué es esto de acá? Precma. Ok, ahora, regresando acá. Estábamos en estos agujeros parietales, que son sitios muy importantes porque ahí va a pasar una vena emisaria, la famosa vena emisaria de Santorini, que me va a ayudar a irrigar a esta porción de la piel cabelluda. No digan cuero cabelludo, como siempre digo, cuero el de los chicharrones, piel cabelluda, por favor, por amor de Dios. Ok, ahora vamos por la cara interna o endocraneal. Veamos, tal vez de nuevo en el modelo, tal vez no se vea muy obvio, pero aquí miren que se notan unas como huellas. Estas huellas que están viendo acá son canales vasculares. Entonces, bueno, pero antes de esto, antes de que me pase esto, tal vez de nuevo, igual el modelo no me lo permite, pero todo esto que estoy acá señalando es la fosa parietal, que corresponde justamente a la eminencia de igual nombre en la cara externa, la eminencia parietal. No sé si me doy a entender. Ok, entonces, en esta parte interna encontramos todo un sistema de canales ramificados, que como ya se los dije, entonces, o algunos dicen que parece una hoja de higuera por todos estos canalitos, ¿no? Que ahí se ve perfectísima esta hoja de higuera. Entonces, a estos canales son los canales vasculares o las impresiones de la arteria meningia media. ¿Sale? ¿Qué más podemos decir? Si yo me sitúo, chequen, ahora por la cara, bueno, seguimos en la cara interna o endocraneal. Aquí está el borde superior que se articula a través de la sutura sagital con el hueso parietal del otro lado. Pero miren acá, si me acerco o si me quedo lateral a la línea media, voy a poder encontrar estas granulaciones o estas fositas granulares, denominadas granulaciones de Pacione. Estas granulaciones me van a permitir, o son sitios subaracnoideos, que me van a permitir el adecuado paso del líquido cefalorraquídeo para pues, una adecuada función pues a nivel, vaya, iónico y fisiológico del sistema nervioso central. ¿Qué más podemos decir? Creo que ya, ¿no? Creo que ya es todo. Bordes, caras, accidentes. Me parece que es todo lo que revisamos de este hueso. Bueno, podemos mencionar también los ángulos, ¿no? Que son dos anteriores, dos posteriores. Por ejemplo, este es el antero superior, ángulo antero inferior, ángulo postero superior y ángulo postero inferior. Y bueno, creo que ya sería lo que más quería recordarles de este hueso. A ver, ahorita voy a grabar un poquito con el modelito para ver cómo se articula y que sigamos completando este estudio.